Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprendo en Casa. Hoy desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Leemos cómo aprovechar mejor los nutrientes. Niños y niñas, recordemos. Para tener una buena alimentación, se necesita una alimentación saludable considerando los 3 grupos de alimentos: alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos protectores. Hoy en nuestra actividad leeremos un texto para seguir aprendiendo cómo aprovechar los nutrientes de los alimentos. Nuestro propósito del día de hoy es leer una ficha de recomendación sobre los nutrientes de los alimentos. Y los criterios para lograr nuestro propósito del día de hoy son: ubicar información en el texto leído, expresar nuestras ideas de qué trató el texto y dar nuestras opiniones sobre algunas ideas relacionadas con el texto leído. Muy bien, empecemos. Observemos detenidamente todo el texto que leeremos. Observen cómo está organizado nuestro texto. Fíjense en la imagen que acompaña nuestro texto. A ver, niños, ¿qué imagen acompaña nuestro texto? Ahora, leamos el título. Dice: El plátano. Después de haber observado cómo está organizado nuestro texto y haber observado la imagen de este texto y leído el título, respondamos la siguiente pregunta. ¿Para qué leerás el texto? A ver, niños, ¿para qué creen que leeremos este texto? Los invito a dar sus respuestas. A ver, niños, en el texto hemos observado la imagen de unos plátanos. Entonces, les pregunto, ¿qué dirá el texto del plátano? A ver, ¿qué creen ustedes que nos dirá sobre el plátano? Los invito a escribir su respuesta como ustedes saben hacerlo. Luego de dar nuestras ideas de qué tratará el texto antes de leerlo, ahora descubramos juntos de qué tratará nuestro texto. Para ello, leamos juntos. Y el título dice: El plátano. ¿Qué nutrientes contiene? Vitaminas, azúcares, carbohidratos, minerales como el potasio. ¿Cómo podemos aprovechar mejor sus nutrientes? Consume el plátano en su forma natural para aprovechar al 100% todos sus nutrientes. Consume el plátano antes, durante o después de una actividad física. Ayuda a tener un mejor rendimiento físico. Una vez pelado, consumir de inmediato, ya que se oxida fácilmente. Luego de haber leído nuestro texto, cuéntale a un familiar lo que has comprendido con tus propias palabras. Luego, lee y responde las siguientes preguntas. Según el texto, ¿cómo se debe consumir el plátano? A ver, niños, según lo leído, ¿cómo debemos consumir el plátano? ¿Cuando la fruta ya está de color marrón? ¿O en su forma natural, apenas pelado?
Y recuerden que pueden volver a leer el texto las veces que sea necesario en caso de cualquier duda. Siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿qué opinas de las recomendaciones para aprovechar los nutrientes del plátano? ¿Por qué? A ver, niños, ¿qué opinan de las recomendaciones que hemos leído en nuestro texto? Los invito a escribir sus respuestas como ustedes saben hacerlo. Ahora, lee nuevamente tu respuesta a la pregunta inicial y responde si el texto trata de lo que pensaste antes de leerlo. ¿Recuerdan, niños, que al inicio de nuestra actividad dimos nuestras ideas de qué podría tratar el texto? Ahora que ya hemos leído nuestro texto, los invito a responder, ¿qué dice el texto del plátano? Entonces, según lo he leído, ¿qué dice el texto del plátano? Los invito a escribir sus respuestas. Ahora, niños, quiero que volvamos a observar nuestro texto. Fíjense cómo está organizado nuestro texto. ¿Qué información presenta? ¿Alguna vez han visto o leído un texto parecido? Les cuento, niños, que este texto que hemos leído se trata de una ficha de recomendación. ¿Sabían ustedes que una ficha de recomendación brinda información importante? Generalmente, las fichas tienen título, textos cortos, imágenes, datos curiosos y consejos. Ahora, niños, vamos a descubrir de qué trata nuestra ficha de recomendación. Para ello, lee y responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Y para responder esta pregunta, vamos a retornar al texto y vamos a tomar en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, lee cada sección de la ficha, la parte superior y la parte inferior. Entonces regresemos a nuestro texto y ubiquemos cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior. Luego, lee cada sección. Luego de leer, completa la tabla respondiendo la siguiente pregunta. Entonces, niños, luego de haber leído las dos secciones, vamos a completar esta tabla. En esta columna nos indica las secciones del texto y en esta columna vamos a responder la pregunta ¿de qué trata esas secciones? Y en esta columna vamos a responder ¿de qué trata principalmente el texto? Por ejemplo, en la primera sección del texto dice el plátano. ¿Qué nutrientes contiene? Vitaminas, azúcares, carbohidratos, minerales como potasio. A ver, niños, ¿de qué trata esta primera sección? ¿Qué nos menciona en esta primera sección? ¿De qué trató? Muy bien, trató sobre los nutrientes del plátano. De igual manera, debemos leer la segunda sección del texto y descubrir de qué trata esa sección. Y después que hayamos descubierto de qué trata la primera sección y de qué trata la segunda sección, ya podremos responder la pregunta ¿de qué trata principalmente el texto? Los invito a completar el cuadro. Después de haber descubierto de qué trata principalmente nuestro texto, lee y responde la siguiente pregunta. ¿Para qué fue escrito el texto? A ver, niños, ¿para qué creen que fue escrito el texto? ¿Fue escrito para vender plátanos? ¿O para cosechar plátanos?
o para aprovechar mejor los nutrientes del plátano? Marquen su respuesta que consideren correcta. Ahora, con ayuda de un familiar, lee y responde la siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿qué opinas sobre cómo aprovechar los nutrientes del plátano? A ver, niños, ¿qué opinan sobre las recomendaciones que hemos leído en el texto de cómo aprovechar los nutrientes del plátano? Los invito a escribir su respuesta. Luego, responde la siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué nutrientes contiene el plátano? Para responder esta pregunta, les propongo que usando las letras móviles armen su respuesta. Luego la escriban en su cuaderno u hoja de reuso. Ahora observa la imagen. Lee y señala dónde dice su nombre. Luego une la imagen con su nombre. Para ello, fíjate cómo inicia y cómo termina su nombre. Para finalizar nuestra actividad, comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. Muy bien, niños y niñas. Es momento de que reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra actividad. Para ello, lo vamos a realizar teniendo en cuenta los criterios que nos planteamos al inicio de nuestra actividad. Y estos criterios son: ¿ubiqué información en el texto leído? A ver, niños, ¿lograron ubicar información en el texto leído? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. Expresé mis ideas de qué trató el texto. A ver, niños, ¿lograron expresar sus ideas y opiniones sobre qué trató el texto? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. Opiné sobre algunas ideas relacionadas con el texto leído. ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Muy bien, niños y niñas. Mis felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.